creado una plataforma de distribución de los contenidos. Esta semana hemos recibido al director global de liderazgo y posicionamiento de Llorente y Cuenca, Juan Cardona. Hemos hablado con él sobre el propósito corporativo, su relación con el liderazgo en la empresa, con el talento y con otros términos habituales como misión o valores. Propósito corporativo, algunos hablan de propósito de marca, es la respuesta a una pregunta esencial, que es el por qué una compañía o una institución, digamos, desarrolla sus actividades y realiza hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué? Ese es el propósito, ¿no? Creo que el propósito introduce un elemento muy importante de impacto. La esencia también está incorporada, porque la esencia suele incorporar un elemento más aspiracional también, pero en el propósito no solo describimos lo que hacemos, sino el impacto de lo que hacemos. Hoy en día, en un entorno de cambio, de transformación, lo que la gente necesita saber es cuál es tu proyecto, cuál es tu propósito, hacia dónde vas, ¿no? Por eso se ha puesto sobre la mesa un tema que en realidad llevaba ya bastante tiempo trabajando, el tema sobre todo desde la perspectiva más de marca, ¿no? Hoy en día el propósito, y por eso nosotros hablamos más de propósito corporativo que de propósito de marca, hoy en día este concepto, digamos, se está vinculando más al liderazgo, a la capacidad de describir qué vas a hacer tú en el futuro y a ser promovido muy de la mano del CEO. Es el CEO el que habla del propósito de la compañía hacia dentro de la organización y hacia afuera, ¿no? La misión de alguna manera explica qué hacemos, usted a qué se dedica, ¿no? Esta es su misión, ¿no? Usted para qué hace lo que hace, y esa sería su visión. Mi visión es para conseguir, no sé, liderar el sector, y luego cómo lo haces, son tus valores, cuál es tu cultura, de qué manera haces las cosas, ¿no? Entonces, digamos, al final, esta arquitectura de misión, visión, valores, propósito, pues bueno, son las respuestas a las preguntas esenciales que todo el mundo necesita saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vale? Y luego ya el cuándo y dónde, pues bueno, eso ya es más fácil, ¿no? Una de las cuestiones que detectamos es la importancia. O sea, casi un 80% de los directivos españoles consideran muy importante tener un propósito. Por cierto, todos dicen, o una gran mayoría, que en el fondo sus empresas lo tienen. O sea, una empresa cuando nace con un propósito. Si es una empresa además familiar, muchas veces hay un propósito fundacional, y en la historia del fundador puedes encontrar que hubo un propósito. Otra cosa es que eso esté escrito, publicado, que todo el mundo entienda que el propósito exactamente es ese, con esas palabras, ¿no? Bueno, pues esta es la parte un poco también de elaboración de este propósito, ¿no? Que está implícito y que hoy es una enorme necesidad. Esto lo entienden todos los directivos, no solo como algo necesario, y esto por el contexto que estaba contando de cambio, de transformación, donde muchas empresas no se sabe ya qué son, o sea, en qué sector compiten. Es decir, todo es un poco más líquido, ¿no? Entonces, por tanto, definición, en un momento pues, de cambio, definición. Y luego el otro aspecto que yo destacaría es urgencia, o sea, no solo necesidad, sino urgencia. Esto es algo que hay que hacer cuanto antes. Muchas veces, yo cuando intento demostrar, por ejemplo, la relación entre los resultados y la reputación, pues tengo que argumentarlo mucho. Parece que con el tema del propósito la gente lo tiene claro, ¿no? Y yo creo que eso es porque hay algunos aspectos que se ven muy claramente relacionados con el propósito, y uno de ellos es el tema del talento. Es decir, la gente buena elige un poco empresas que tengan un propósito potente. Y claro, en el mundo en el que competimos, si ya directamente los mejores se van a otra, pues ya empezamos mal, ¿no? O sea, la relación con los resultados se ve, por este tema y por otros, se ve muy directa, ¿no? La ayudamos básicamente en tres líneas. Una que es una línea de consultoría. Nosotros ayudamos a entender la visión de la compañía, su historia, su visión de futuro, a través de pues, talleres con alta dirección. Ayudamos a comprender eso y les ayudamos a traducirlo en mensajes, con una estructura, digamos, con una metodología que nos permite construir pues, esas frases sencillas que exactamente dicen
porque luego ahí está el detalle de si esta palabra sí, esta palabra no. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Otra, les ayudamos a desarrollar todo lo que es la comunicación del propósito. El propósito tiene que ser comunicado, tiene que ser compartido, tiene que ser vivido y sentido. Y esto bueno, pues requiere una comunicación muy diversa, que no es ya tenemos un propósito, sino muchas veces es muy implícito, ¿no? Es cómo se vive, ¿no? Y luego hay una tercera cosa que hacemos, que es ayudar a, eso sería bajar el propósito. O sea, la primera sería definir el propósito, la segunda sería bajar el propósito a la organización y a los stakeholders, pero la tercera, y no van por orden, la tercera es subir el propósito. O sea, el propósito no puede ser simplemente un instrumento de marca, que no es poco. El propósito tiene que ser un instrumento de liderazgo. Entonces, el discurso de los líderes hoy, de los CEOs, fundamentalmente es el discurso del plan de negocio, del business plan, pero necesitan proyectar ese business plan con una visión más potente, ¿no? Y ahí es donde el propósito les está dando discurso, les está dando contenido. Nuestro propósito, lo primero que diría es que es un propósito muy coherente y muy normal. No es una cosa que sorprenda a nadie, ¿no? Realmente vivimos en un contexto, en un entorno donde hay una necesidad imperiosa de recuperar confianza, de reconstruir la confianza, porque la confianza, que es un elemento básico para el funcionamiento de la sociedad, la economía, el mundo en el que vivimos, esto es un tema que daría mucho, ¿no? Pero está en horas bajas, ¿no? Y está en horas bajas, entonces nosotros estamos convencidos de que a través de la comunicación podemos ayudar a construir confianza. En ese sentido, nuestro propósito, digamos, trata de construir un mundo mejor, generando confianza y entendimiento entre personas, instituciones y empresas, y eso a través de una comunicación que tiene que ser honesta, eficaz, es muy importante que la comunicación sea eficaz, inteligente e innovadora. Y esos son un poco los elementos que configuran nuestro propósito, con el que nos sentimos cómodos y con el que pensamos que podamos empezar a construir también una plataforma con más actores, sumando esfuerzos en este gran reto que es construir confianza. Nosotros hemos estado trabajando con mucha tranquilidad, no de manera muy intensa, sino de manera tranquila durante 8 meses, básicamente, ¿vale? Desde la reunión internacional de directivos de julio del año pasado hasta marzo, abril, mayo, más o menos, que se acabó de ajustar, ¿no? En ese proceso, ¿quién ha participado? Pues han participado, evidentemente, los socios de la firma, que de alguna manera han ido validando. Dentro del grupo de socios ha habido un comité específico que ha ido siguiendo los trabajos. Y luego yo te diría que el proceso un poco de contraste de las versiones que se iban definiendo fue sometido a opinión, valoración de todos los profesionales de Llorente y Cuenca, y también involucramos o hicimos participar a bastantes clientes en los distintos países, ¿no? Les fuimos compartiendo un poco bueno, pues este ejercicio y nos fueron dando su opinión. Con todo ello, pues volvíamos, rectificábamos, etc., ¿no? Departamentos, pues bueno, en la medida en que todos han estado trabajando, pues todos, ¿no? Pero básicamente el área de liderazgo, que es el área en la que trabaja digamos, esta solución, por la visión que te digo que tenemos nosotros de utilizar el propósito como una herramienta de liderazgo. Y bueno, pues yo creo que también ha participado de algún modo el área de branding de la compañía, y bueno, fundamentalmente como áreas, estas